Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la última parte de este evento número 22. Como ustedes saben, estuvimos todos estos días, el logo del evento era Growing Pass. Era un juego de palabras con boarding pass, es decir, así como hay un pasaje al abordaje para abordar un avión, lo que nosotros decíamos que en este momento sentíamos que era el momento más fuerte de GeneXus, el momento que está mejor GeneXus, y sentimos que es el momento que está más fuerte de la comunidad. Así que lo que pensamos que era el momento de tomar el Growing Pass, es decir, en vez del Boarding Pass, el Growing Pass. Ese era el motivo de esto. El asunto es que cuando discutimos hace unos meses este tema, yo me quedé pensando un poco con esa idea, digamos, ¿cuál es el camino al crecimiento? ¿Cuál es el...? Y yo una de las cosas que pensaba para GeneXus, digo, miren, para mí siempre fue muy claro que para GeneXus el camino al crecimiento siempre empieza en una sola cosa, que es hacer todo su mejor GeneXus. Ese era, para mí siempre fue muy claro. Es obvio que no es una condición necesaria, pero no es suficiente. Tiene que haber muchas otras cosas. Pero si esa no está, nada funciona. El primer paso, entonces, para nosotros, para Artech, es hacer un mejor GeneXus. Eso era muy obvio y me quedó muy claro. El asunto es que después me quedé pensando, bueno, pero ¿qué pasaría si yo no tuviera ese GeneXus? ¿Qué pasaría si tuviera que empezar de cero? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Si somos una empresa de software, queremos hacer un producto, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y ahí me acordé de este señor que se llama Paul Getty. Paul Getty casi nadie de ustedes lo va a conocer porque son demasiado jóvenes, pero era un señor que en la década del 60 competía con Onassis, con Aristóteles Onassis, quien era el millonario más grande del mundo, quien era el más rico. Era el fundador de una empresa llamada Getty Oil, era un petrolero, y una vez en una universidad le preguntan ¿cuál es el secreto del éxito? Y Paul Getty dice, bueno, el secreto del éxito es una combinación de tres cosas. Dice, la primera cosa, dice, en mi caso, dice, siempre me levanté muy temprano. Dice, a mí siempre era, el primero en llegar a la oficina, siempre era yo. La segunda, lo que dice, yo siempre trabajé mucho, a mí siempre me gustó trabajar, siempre era el último en llegar a la oficina. No parecía ninguna cosa gran novedosa que le estaba diciendo, ninguna gran novedad. Y entonces los estudiantes dicen, bueno, ¿y el tercero? Dice, ¿cuál es el secreto del éxito? Ah, no, dice, el tercero encontré petróleo. Entonces, piénselo bien, digamos, es un cuento bastante interesante. Yo siempre aprendo muchísimo del humor, ¿no? Pero una de las razones es que, ¿por qué encontrar petróleo para Paul Getty fue una cosa excepcional? ¿Por qué fue el secreto del éxito para él? Bueno, porque él lo encontró en el momento que el petróleo estaba invadiendo el mundo. Es decir, en el momento que él encontró petróleo era cuando el mundo necesitaba petróleo y estábamos encontrando cada vez más usos, etcétera, digamos. Entonces él de alguna manera surfió la ola de encontrar petróleo. Pero los tiempos han cambiado, ya las personas no buscan petróleo, ahora son las grandes corporaciones o los estados, y hay otras cosas que están invadiendo el mundo. Entonces mi pregunta de hoy era, ¿cómo podría ser más moderno ese cuento? En su sabiduría continúa siendo igual, pero ¿qué podríamos encontrar hoy? ¿Cómo podríamos hacer este cuento hoy en vez de encontré petróleo? Entonces, la primera cosa que me parece a mí me queda muy claro que está invadiendo el mundo son los algoritmos. Los algoritmos están como en la época de Paul Getty y Onassis, el petróleo estaba invadiendo el mundo, hoy están invadiendo el mundo los algoritmos. Hay empresas que se construyeron alrededor de algoritmos. Por lo menos yo conozco dos, digamos, una es Google y la otra es GeneXus. Cualquiera de las dos son dos empresas que se fundaron alrededor de un algoritmo. Google se fundó alrededor de PageRank y nosotros del algoritmo de normalización de base de datos. Después, cualquiera de las dos fue avanzando, hicieron otras cosas mucho más complejas y demás. Pero es una historia de que una empresa que se fundó alrededor de un algoritmo. Ese es un caso. Pero yo le decía que los algoritmos están invadiendo el mundo. Y déjenme mostrarles un ejemplo donde han invadido un área que es el área financiera.
Para contarles la historia del área financiera, necesito presentarles a este señor, que se llamaba, Nathan Rothschild. Yo le voy a decir barón de Rothschild porque no sé pronunciarlo bien. El asunto que este señor, el 18 de junio de 1815, él estaba en Londres. Ese día él estaba en Londres y tenía un interés enorme por saber lo que estaba pasando en Bélgica. Él estaba en Londres, pero quería saber lo que pasaba en Bélgica. En realidad lo que quería saber era lo que pasaba en las afueras de Bélgica, en las afueras de una ciudad que se llamaba Waterloo. Porque en Waterloo ese día se estaban enfrentando las tropas del Imperio Británico, liderado por el Duque de Wellington, contra Napoleón, en lo que sería la última batalla de Napoleón. Lo que había hecho era construido un complejo mecanismo de palomas mensajeras a los efectos de saber él, antes que nadie, cuál había sido el resultado de la batalla de Waterloo. Para sorpresa de todos los ingenieros que estamos acá en la sala, ese día el sistema le funcionó a la perfección. Y el tipo recibió una palomita que decía, ganó el Duque de Wellington. 24 horas antes que todos los demás, el barón de Rothschild supo que el ganador de la batalla de Waterloo era el Duque de Wellington. ¿Qué hizo el barón de Rothschild con esa información? Fue a la bolsa y dijo que había recibido una palomita y que tenía el resultado, y que el resultado era que ganó Napoleón. La bolsa se desplomó, él compró todo lo que pudo. Al otro día fue y le dijo que se había equivocado al leerlo, que en realidad había ganado. Y solo ese día multiplicó su fortuna por 20. El asunto es que a partir de ese momento, el área financiera siempre tuvo un gran deseo por dos cosas. Primero, por la velocidad de transmisión de datos y segundo, por la velocidad en la toma de decisiones. Bueno, ya no importa más lo que pasa entre Londres y Waterloo, y ahora lo que importa es lo que pasa entre Chicago y Nueva York. Por una razón histórica, las acciones se procesan, lo que llaman acciones a futuro, se procesan en Chicago y las acciones comunes y corrientes se procesan en Nueva York. Así que, al igual que barón de Rothschild, poder saber lo que está pasando entre una ciudad y otra, saberla antes que todo lo demás es muy importante, muy relevante. Solo que ahora no hay más palomitas mensajeras, lo que tenemos es, en principio, canal de fibra óptica. El primero que había hacía el round trip, ida y vuelta en 14 milisegundos. Alguien dijo que eso era demasiado malo, hizo otro canal en 13 milisegundos, otro hizo en 9 milisegundos y un tercero terminó haciendo en 8 milisegundos. Así que la gran preocupación es saber qué pasa entre Chicago y Nueva York con una diferencia de 3 o 4 milisegundos. La pregunta es, ¿para quién le interesa saber 4 milisegundos que otra persona lo que pasó en Chicago, ¿no? Nadie puede tomar una decisión en 4 milisegundos, ni mucho menos, pero en realidad lo que pasó es que los algoritmos están invadiendo el área financiera y ya no hay más, los que toman las decisiones ya no es más el barón de Rothschild, son algoritmos que usan las mismas tácticas, miren que eso no ha cambiado demasiado, usan la misma táctica que el barón de Rothschild, pero lo hacen en tiempos infinitesimales, de tal manera de que tienen una acción no más de 1 o 2 segundos. Eso es lo que se llama el High Frequency Trading. Hoy el 60% de las acciones de Nueva York se ejecutan por robots autónomos que están tomando esas decisiones. Eso es para mí, digamos, de las cosas más sofisticadas que están pasando en el mundo de los algoritmos y es, como les decía, ¿no? El 60% del volumen. Esos algoritmos tienen una acción no más de 1 segundo y ganan muy poquísimo dinero en cada vez que ejecutan. Se están aprovechando de cosas muy menores. Un algoritmo de estos más o menos puede ganar $600 por día. $600 por día, que es muy bueno para una persona, es insignificante para una empresa, para una gran corporación. El asunto es que estas empresas que se dedican al High Frequency Trading tienen cientos y a veces miles de algoritmos corriendo simultáneamente. Es entonces un ejemplo del software invadiendo el mundo, el software invadiendo el área financiera, y para mí yo podría decir que es la Fórmula 1 del trading, la Fórmula 1 del software. Es
las cosas más sofisticadas, la competencia más feroz, porque cada uno de estos robots está compitiendo contra otro robot, están haciendo uno contra otro. La velocidad es fundamental y al igual que la Fórmula 1, es igual de peligrosa. El ejemplo es lo que pasó en agosto de este año, que una firma que se llama Nike Capital estaba probando un algoritmo y bueno, esas cosas que sabemos los que desarrollamos, puso un if y se ve que if en vez de comprar decía vender o cosas por el estilo. El asunto que cada vez que se ejecutaba ese algoritmo tenía una pérdida para Nike Capital de 15 centavos de dólar. 15 centavos de dólar no era demasiado y los ingenieros se dieron cuenta en 40 minutos que algo estaba mal, así que en 40 minutos cortaron ese algoritmo y lo bajaron. Bueno, el resultado fue una pérdida de 400 millones de dólares en solo 40 minutos de ejecución. Así que bueno, este es el ejemplo de algo que está invadiendo el mundo, ¿no? Es decir, en vez de petróleo, o además de petróleo, algo que está invadiendo el mundo son algoritmos. Pero no es lo único, no es lo único con lo cual podemos hacer el cuento de Paul Getty. Lo otro que me parece que está invadiendo el mundo son los datos. Los datos están invadiendo el mundo. En este caso tengo un ejemplo de eso, pero de Uruguay. En el año 2006 en Uruguay se hizo un programa que en Uruguay se llama el Plan Ceibal, en otros lados se llama One Laptop per Child, que básicamente lo que es darle un computador en cada escuela pública. Eso fue el primer país del mundo en tener que todos los niños de escuela pública tengan un computador. Lo hizo muy reconocido, pero lo interesante no es eso, sino que más o menos al mismo tiempo se estaba haciendo otro plan que también consistía darle algo a cada uno de los habitantes de este país. Pero en este caso, en vez de darle un computador, resulta que lo que queríamos hacer era darle a cada una de las vacas de este país, darle una caravana. Para que tenga una idea, en Uruguay en números redondos somos 3 millones de habitantes y tenemos 10 millones de vacas. Nosotros le dimos una caravanita de estas a los 10 millones de vacas. La pregunta es para qué, además de que quedan lindas las vacas y movían la oreja cada vez que se la ponían, ¿para qué sirve, no? Bueno, sirve para lo que se llama el sistema de trazabilidad. El sistema de trazabilidad permite saber cuál es todo lo que pasó durante la vida de un vacuno. Nosotros fuimos el primer país del mundo de tener todo el rodeo, es decir, los 10 millones de vacas totalmente trazados. Es decir, que lo que se construyó es una enorme base de datos que tiene toda la información de todo el rodeo en Uruguay. ¿Qué pasó con eso? ¿O para qué sirve eso? Bueno, eso permite que el estado sanitario de la carne uruguaya, etcétera, etcétera, tenga una serie de mejoras, pero fundamentalmente lo que nos permitió, o el resultado final, es que hoy Uruguay, el precio de la carne en Uruguay es uno de los precios más altos a nivel mundial. Es, al igual que yo le decía con Genexus, es una condición necesaria pero no suficiente. Yo no digo, uno puede tener una gran base de datos y la carne es mala, no va a tener ningún precio. No es la única condición, pero sin duda que es una condición necesaria. Y es tan clara la evidencia que, por ejemplo, ya hay muchos países que están tratando de llegar al estatus de tener todo su rodeo con trazabilidad. Por ejemplo, uno de los productores más grandes del mundo en todo este tema, que es Australia, recién este año estaría llegando, es decir, bastantes años después que nosotros, en tener el esquema, en tener todo su rodeo con trazabilidad. Es un ejemplo, entonces, donde encontrar datos en vez de petróleo puede significar una enorme ventaja para aquel que lo encontró. El otro ejemplo que me parece de las cosas que están invadiendo el mundo es lo que una vez yo contaba que llaman una exaptación. Una exaptación, yo me acuerdo que usé esta palabra en la charla del año pasado, en la deportiva. Lo que quiere decir es algo que se desarrolló para determinada cosa y resultó ser tremendamente útil para otra. El ejemplo era en biología, eran las plumas. Las plumas se desarrollaron para el control corporal de los dinosaurios y después resulta que terminó siendo tremendamente interesante para volar. ¿De acuerdo? Ese es un caso de una exaptación. En biología se da pocas veces. El asunto es que en tecnología se está dando cada vez más. Y ahora, en este momento, es uno de los ejemplos de el éxito que ha tenido un caso por lo menos particular de exaptación que les quería mostrar hoy. Y para eso les quiero mostrar esta gráfica, tres teléfonos, ¿no?
es las 3 últimas generaciones del iPhone, ¿no? Es el iPhone 4, el 4S y el iPhone 5. La pregunta es, ¿a cuál de esos 3 le dura más la batería? ¿Al 4, al 4S o al 5? ¿Cuál le dura más la batería? No, al último, al 5. ¿Cuál es el más liviano? El 5. Es más grande, pero es el más liviano. ¿Cuál tiene el procesador más potente? El 5. Y así podríamos decir que hay una serie de ventajas. ¿Quién tiene la mejor cámara de video? El último, ¿no? Bueno, GPS tienen todos. Sensores de posición, acelerómetros, etcétera, tienen todos, ¿no? Bueno, antes que se piense que estoy haciendo un reclame de iPad, de iPhone, lo interesante es que alguien dijo, pero ¿por qué no usar este hardware? Que miren lo que tiene este hardware, ¿no? Digamos, que puede ser el de iPhone o cualquier teléfono celular. Traje el de iPhone como ejemplo, pero miren, con el paso del tiempo, los teléfonos celulares son cada vez más livianos, le dura más la batería, tiene un procesador más potente, tiene GPS, y tiene acelerómetro y tienen cámara de video. Entonces dice, ¿por qué no usar eso? En vez de usarlo para hacer un teléfono, o además de hacer el teléfono, le cambiamos el hardware, le cambiamos otra cosa. ¿Qué podemos hacer con eso? Adelante. Lo que están viendo ahí es... No, para... No. ¿Le pusiste el láser? No. No me apunten a mí. ¿Tiene el láser? Lo que están viendo volar hace pirueta Willy. Bueno, lo que están viendo volar es lo que llama, no es un helicóptero a control remoto, es un vehículo autónomo, es un vehículo que es capaz de cumplir una misión. Lo está controlando Willy ahora porque es piloto profesional y yo no me animaba a ponerle una misión que recorra todo acá, por la duda que ande algo mal. Pero la idea de estos aparatos es a alguien se le ocurrió, ¿por qué no poner el hardware de un teléfono celular, pero ponerlo a volar? Con eso que pusieron a volar, crearon una industria de la nada, que es la industria de los vehículos autónomos que pueden cumplir misiones. Con esos vehículos que cumplen se pueden hacer miles de cosas. A los militares se le ocurrieron muchas cosas que hacer con esto, pero hay muchísimos usos civiles para esto. Por ejemplo, a mí se me ocurría, ¿por qué si yo tengo que recorrer, por ejemplo, un campo y quiero saber el estado de las vacas, por qué en vez de tener que recorrerla de a uno en un caballo, por qué no puedo tener un vehículo autónomo de estos? Estos llaman drones. ¿Por qué no tener un dron que recorra, me filme y yo desde mi casa veo lo que está pasando? A otras personas se les ocurrió otras cosas. Las que viven en edificios todavía más, pero bueno, es un tema que no viene al caso. Bueno, pero este es un caso entonces que es una industria, en el 2007 no existía, es una industria que se creó a partir del 2007. Y es un ejemplo de una adaptación en el sentido que va en el éxito de teléfonos celulares. Es decir, los drones con el paso del tiempo van a ser cada vez mejor. ¿Pero por qué los drones van a ser mejor con el paso del tiempo? Porque los teléfonos celulares van a ser mejor. Entonces, en poco tiempo vamos a ver volar muchos de estos aparatitos en muchos lugares, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un caso que tenía de contarles de una exaptación. Déjenme contarle otro caso de exaptación. En este caso, tengo que ir a un señor que se llama Jack Dorsey. El señor se llama Jack Dorsey, es el fundador de Twitter. De hecho, tiene una relación bastante tumultuosa con Twitter, lo echaron, después volvió, etcétera. Pero no quería contarles el lado de Twitter, sino que él fundó otra compañía, una compañía que se llama Square,
y que parte también de una exaptación. La exaptación que él dijo es, ¿por qué no usar un teléfono celular para sustituir lo que se llama un POS, un Point of Sale? Point of Sale es ese aparatito medio feíto que usa el mozo cuando uno va al restaurante y le pasa la tarjeta de crédito, digamos, o cuando va a comprar algo. Entonces, ¿por qué no sustituir eso con un teléfono? Entonces, lo que fundó una compañía que se llama Square. Square se llama porque el aparatito es un cuadradito donde paso la tarjeta de crédito, pero la paso en el teléfono, en vez de pasarlo en un Point of Sale. Uno podría decir, ¿y eso para qué sirve? Digamos, ¿no? La verdad que no le veo mucha utilidad. Bueno, la utilidad es que creó una revolución en el mundo de los medios de pago, una revolución como hace 60 años que no pasaba. ¿Por qué? Porque permitió que cada uno de nosotros pudiera transformarse en un pequeño comerciante. Antes, para tener un point of sale, había que hacer una serie de trámites, etcétera, etcétera, una cosa bastante complicada y compleja. Lo que hizo Jack Dorsey en Square es que cualquiera puede tener un punto de venta. Para darles un ejemplo, supónganse que le gustó mucho el tema del robotito, y sienten un deseo muy fuerte de querer comprármelo en este momento. Vale $500. Quizás 550 al final de la presentación, pero nadie tiene $500, ¿no? ¿Verdad? Cash. Nadie, ¿no? Entonces van a querer venir a comprármelo con una tarjeta de crédito. Si yo tengo Square, saco mi teléfono, le paso la tarjeta de crédito de ustedes y automáticamente se acredita en mi cuenta, le debitan de ustedes esos $500. Antes que se entusiasme, eso no funciona en Uruguay, por ahora solo funciona en Estados Unidos, pero lo que está transformando es que cualquiera de nosotros nos podemos transformar en un pequeño comerciante. Pero como siempre pasa en este tipo de cosas, al principio empieza con algo bastante simple y después termina con cosas bien sofisticadas. La otra cosa que está haciendo Square es ahora ni siquiera tener que pasar la tarjeta. Entonces, y sacaron el aparatito, se llama Square, pero ya no hay más Square, digamos, ya no tiene más cuadrado, porque lo que están haciendo es probando una aplicación que usa la geolocalización. Yo les contaba el lunes que aplicaciones como Dónde está el cajero usan la geolocalización para saber dónde tengo un cajero cerca. Esta es otra generación nueva alrededor de eso, que lo que hace es, yo puedo ir a un restaurante con Square y pagar sin tener que sacar nada, sin tener que sacar dinero, tarjeta de crédito, ni siquiera tener que sacar el smartphone, el teléfono celular. El sistema funciona de una forma muy fácil. Si yo, por ejemplo, cuando estoy en el LATU todos los días voy a comer a la pasiva, entonces yo digo, yo preanuncio que como todos los días a la pasiva, así que cada vez que entro a la pasiva, lo que va a pasar es que me va, automáticamente el celular le va a informar que yo entré a la pasiva y a la hora de irme le digo que yo soy yo y con un intercambio verbal no demasiado complicado, automáticamente queda digamos, se debita de mi cuenta el costo del restaurante. Es decir que, digamos, se están usando cada vez más este tipo de geolocalización y exaptaciones alrededor de los teléfonos celulares. Así que, digamos, yo le decía, si a mí me gustaría hacer de nuevo el chiste del cuento de Paul Getty, diría, me encantaría encontrar un algoritmo, o encontré un algoritmo, o encontré datos, una enorme cantidad de datos, como la trazabilidad, o encontré una exaptación, como el robot que vimos o lo que hizo Square. Ahora, en el fondo, lo que nosotros queremos es encontrar una idea. En el mundo de hoy, lo que realmente vale es encontrar una idea. Lo que pasa es que tiene un truco esto de encontrar una idea, ¿no? Porque, por ejemplo, es algo que a mí me pasa mucho en los negocios, ¿no? Digamos, yo siempre digo que a mí me tocan los negocios complejos, porque siempre en los negocios que son fáciles, siempre hubo un vivo que me ganó, ¿no? Entonces, con las ideas también me pasa lo mismo. Es decir, las buenas ideas, que inmediatamente uno las reconoce que son buenas ideas, siempre hay un vivo que me ganó. Siempre hay uno más rápido que yo que lo hizo. Así que, digamos, si quieren, tengo un diagrama para mostrarle que es de Peter Thiel, uno de los inversores más interesantes actualmente, que dice, mire, yo tengo un conjunto de ideas, hay muchas de esas que son ideas que parecen malas ideas. Hay un montón de ideas que parecen malas ideas. Y tengo otro montón de ideas que son buenas ideas. Así que, ¿de qué se trata este invento? De encontrar esa intersección de ideas que parecen malas ideas, pero que son buenas ideas. Eso es el secreto, me parece, del mundo moderno. Tenemos que saber encontrar entonces las ideas que parecen malas, pero son buenas. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer?
Digamos, ¿quién es el encargado de saber, digamos, encontrar dónde están esas ideas que parecen malas pero son buenas, ¿no? Y esto lo dejó muy claro en una charla de Grompón el año pasado, que se las recomiendo acá en el evento GeneXus, que decía, bueno, al principio en el mundo empresarial los que tenían idea eran los inventores solitarios, Alejandro Graham Bell, Nikola Tesla, Benjamin Franklin, etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo lo que se fueron creando son los laboratorios de investigación dentro de las organizaciones, los Bell Labs, etcétera, etcétera. En la década del 50 se creó otro modelo que es todavía hoy tremendamente útil y tremendamente vigente, que es el modelo de startup con capital de riesgo. Es decir, a los que se le ocurría la idea eran pequeños startups que tenían creaban una pequeña empresa y el capital lo obtenían con capital de riesgo. Todos pensamos que los iniciadores de ese modelo son Apple y Microsoft, sin embargo, el que empezó la primera startup de tener éxito planetario fue Intel. Y bueno, y actualmente lo que tenemos es una nueva oleada de generar ideas, que es dentro de la propia compañía. Eso es una de las cosas que hizo o que popularizó mucho Google, diciendo, bueno, el 20% del tiempo de la gente lo puede hacer dentro de Google usando cualquier tipo de proyecto, el proyecto que a él se le ocurra, porque estaba buscando ideas. Nosotros en Artech eso siempre lo tuvimos muy claro. Para nosotros fue muy importante y relevante que nosotros, nuestro Growing Path, nuestro camino al crecimiento, además de hacer un GeneXus todos los días, cada vez mejor, el otro componente es Artech tiene que funcionar como una incubadora de empresas. Además tiene que permitir que la gente que tenga ideas dentro de Artech, que pueda crear sus propias compañías. Y así funciona como una incubadora. Ese es el origen de GeneXus Consulting, que ayer festejamos 20 años, es el origen de K2B y es el origen de otras compañías que hemos creado. Nosotros creemos que ese es uno de los caminos, es una de las cosas que debemos hacer. En última instancia, y para responderle, ¿quién es el que tiene que hacer las ideas? Bueno, el mundo ha cambiado y ahora el responsable de encontrar esas ideas que parecen malas pero son buenas, somos todos nosotros, todos los que estamos acá. Eso es el cambio más importante. Todos nosotros somos los que tenemos que encontrar esas ideas que parecen malas pero son buenas. La pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿cómo hago para buscar eso? Y eso me vuelve a traer a mi amigo Paul Getty, que en el cuento decía, encontré petróleo. Había una cosa sutil que él dio por sobreentendida y que me parece en el mundo de hoy es tremendamente importante. Porque él dijo encontré petróleo, pero en realidad él encontró petróleo y lo sacó. Y el petróleo no se deja sacar. Es decir, hay un trabajo bastante fuerte. Es decir, la capacidad de hacer, él la dio sobreentendida y era algo fundamental. La capacidad de hacer hoy es todavía más importante. ¿Y por qué la capacidad de hacer hoy es más importante? Porque la única manera razonable que nosotros tenemos de separar las ideas que parecen malas, pero que son buenas ideas, de las que realmente son malas ideas, la única manera que nosotros tenemos es experimentando. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a las prácticas esas ideas y ver qué pasa, ver cómo funciona. Por eso es que le decía la relevancia que para nosotros tiene en el mundo moderno GeneXus, porque nosotros como la comunidad GeneXus tenemos una enorme capacidad de poder implementar, de poder llevar adelante esas ideas. Y eso es lo que nos va a permitir diferenciar, encontrar esas ideas, ese santo grial, que son las ideas que parecen malas, pero que son buenas ideas. Ese para mí es el Growing Path. Pero siempre, digamos, uno se pregunta, ¿pero cuál es el primer paso? ¿Cómo comienzo ese paso para empezar con eso? Y bueno, yo creo que el primer paso para poder hacer eso es hacer lo mismo que estuvieron haciendo algunas de las personas que les estuve comentando hoy. Para mí, el primer paso siempre comienza con una pregunta muy simple, pero muy poderosa. Todo empieza preguntándonos, ¿por qué no? Muchas gracias.